Hay secretos escondidos en las páginas de la Biblia que pocos se atreven a descubrir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en los vacíos en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos textos, cuántas enseñanzas de figuras como Pablo de Tarso quizás nunca nos han llegado? ¿Qué pasó con esas palabras que podrían haber transformado completamente nuestra visión del cristianismo? ¿Cuáles son los misterios que incluso los más grandes eruditos evitan discutir? Hoy vamos a emprender un viaje diferente. Abramos un portal al pasado y exploremos lo que pudo haber sido las cartas perdidas de Pablo, textos que, por alguna razón, nunca fueron incluidos en el canon sagrado. ¿Estás listo para saber qué podrían revelar? Imaginemos por un momento. Pablo, el apóstol incansable, viajando por las tierras del Mediterráneo, escribiendo cartas a iglesias, personas, comunidades enteras. Sus palabras moldearon el pensamiento cristiano que conocemos hoy. Pero, ¿y si no nos llegaran todas tus cartas? ¿Y si hubiera escritos que nunca vieron la luz? ¿Qué podrían decirnos estos misteriosos documentos sobre los primeros días del cristianismo? ¿Sobre la verdadera visión de Pablo sobre la fe, la humanidad y el futuro? Prepararse. Las revelaciones que exploraremos podrían cambiar la forma en que ves la Biblia para siempre. Aquí, como espectador, estás invitado a pensar en lo que se ha perdido y sentir la emoción del misterio, preparándote para profundizar en los secretos ocultos. Para comprender la profundidad de este misterio, es necesario remontarse a las Escrituras. Algunos pasajes de la propia Biblia ya nos dan pistas, pero pocos se atreven a unir los puntos. Empecemos por aquí. En 2 Timoteo 4:13, Pablo menciona algo curioso. Escribe: cuando vengas, trae contigo el manto que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, especialmente los pergaminos. Libros y pergaminos. ¿Cuáles eran estos textos que tanto valoraba Pablo? ¿Y por qué no están hoy en nuestras manos? Y eso nos lleva a la historia más grande. Pablo, el apóstol más influyente del Nuevo Testamento, fue también autor de innumerables cartas, más de las que nos han llegado. Escribió a comunidades enteras, guiando, corrigiendo y, sobre todo, enseñando. Su misión era clara: difundir el mensaje de Cristo. Pero ¿qué pasaría si algunas de estas cartas contuvieran enseñanzas que podrían haber cambiado el curso de la historia cristiana? Primera revelación: pocos lo saben, pero hay registros históricos y teológicos que sugieren que Pablo pudo haber escrito sobre temas que nunca fueron completamente aceptados por la iglesia primitiva. Quizás temas demasiado delicados o incluso demasiado avanzados para la época. Algunos estudiosos creen que, en estas cartas perdidas, Pablo habló más profundamente sobre la relación entre la fe y las tensiones sociales de la época, discusiones que, por razones políticas o espirituales, acabaron quedando al margen. Ahora piense, ¿y si entre estas cartas hubiera enseñanzas sobre la verdadera naturaleza del cristianismo? Cartas que hablaran directamente sobre la lucha contra los poderes ocultos que configuran nuestra realidad hasta el día de hoy. ¿Qué pudo haber escrito Pablo que fuera tan inquietante o tan controvertido que los guardianes del canon decidieron omitirlo? Estas son las preguntas que, a partir de ahora, exploraremos juntos. Se está generando tensión. Comienzas a ver que estas cartas perdidas pueden contener mucho más que simples pautas para las iglesias, pueden contener secretos que, si se revelan, lo cambiarían todo. En los textos que nos han llegado, Pablo habla mucho de la fe, la redención y la salvación en Cristo. Pero algunos estudiosos de los escritos antiguos sugieren que, en estas cartas perdidas, Pablo pudo haber abordado temas aún más profundos, temas que tocaban directamente las estructuras del mundo espiritual. Quizás profundizó en la lucha invisible entre las fuerzas celestiales y terrenales, entre la luz y la oscuridad, de maneras que nunca han llegado a nuestros ojos. Imagínese esto: una carta de Pablo, quizás dirigida a una comunidad de cristianos perseguidos, donde habla de batallas espirituales invisibles, advirtiendo sobre las fuerzas del mal que aún actúan en el mundo. Este Pablo, guerrero espiritual, que habla no solo de comportamiento moral, sino de la naturaleza oculta del universo. Esta revelación lo cambia todo. El cristianismo tal como lo conocemos puede ser solo una pieza de un rompecabezas más grande, un juego de fuerzas mucho más amplio. Implicaciones modernas. Ahora piense en el mundo actual. Las batallas que vemos a nuestro alrededor, el caos, las guerras, las divisiones.
¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera dejado claro en sus cartas que estas fuerzas espirituales de la antigüedad todavía están actuando? Que el mal no es solo una idea abstracta, sino algo que opera en nuestra vida cotidiana, en las sombras, moldeando decisiones, manipulando acontecimientos e incluso influyendo en gobiernos y líderes. Es posible que estas cartas hayan tocado exactamente ese punto. Quizás Pablo advirtió que la verdadera batalla no solo tiene lugar en los cielos o en las escrituras, sino aquí y ahora, en el mundo en el que vivimos. Y si estas advertencias se hubieran incluido en el Nuevo Testamento, ¿en qué sería diferente nuestra visión del cristianismo? La ausencia de estas cartas crea un vacío que solo podemos llenar con preguntas. ¿Qué más sabía Pablo? ¿Qué vio, sintió o supo que se consideró demasiado peligroso para que todos lo supieran? Ahora el misterio se profundiza. Lo que Pablo reveló en sus textos perdidos puede tener implicaciones mucho más allá de lo que imaginamos, y están comenzando a surgir conexiones con el mundo moderno. Pero, ¿y si te dijera que el verdadero poder de Pablo y quizás de sus cartas no fue completamente revelado? Lo que la mayoría de la gente no sabe es que, a pesar de su caída, el mal sobre el que Pablo advirtió en las cartas no fueron destruidas, al contrario, persiste. Lo que Pablo quería enseñarnos iba más allá de la salvación y la redención. Aquí viene el gran giro. Pablo, en sus escritos ocultos, puede haber revelado que el poder de las tinieblas no se limita a la tentación o el pecado, sino que tiene sus raíces en algo mucho más profundo, algo que continúa manifestándose de manera sutil y poderoso. Es posible que los seguidores de Pablo, los primeros cristianos, hayan recibido mensajes directos sobre cómo operan estas fuerzas invisibles, no solo en el plano espiritual, sino también en el mundo físico que vemos y tocamos. Quizás te estés preguntando, ¿qué quieres decir? ¿Qué podría haber escrito Paul que fuera tan inquietante? Piensa en las fuerzas que dan forma a la historia. Las guerras que devastaron naciones, los imperios que surgieron y cayeron, los líderes que tomaron decisiones que cambiaron el curso de la humanidad. Lo que Pablo nos estaba advirtiendo es que el mal, en su forma más pura, todavía tiene poder. Es más, puede que esté más presente en la política, la cultura e incluso en las instituciones religiosas de lo que imaginamos. Explorando nuevas perspectivas, estos escritos pueden desafiar la narrativa que siempre escuchamos, que el mal ha sido derrotado. Pablo podría estar diciéndonos que la verdadera batalla aún está en pleno apogeo y que está mucho más cerca de lo que creemos. La caída del mal no fue el final de la historia, fue solo el comienzo de una guerra en curso que se refleja en las estructuras que nos rodean. Ahora piensa en las implicaciones de esto. Si estas cartas hubieran contenido instrucciones específicas sobre cómo identificar estas fuerzas, sobre cómo luchar contra ellas, ¿cómo habría cambiado eso la historia del cristianismo? ¿Cómo cambiaría esto la forma en que vivimos nuestra fe hoy? Es posible que Pablo haya dejado pistas que, si las hubiéramos seguido, nos habrían hecho ver el mundo con otros ojos, ojos que ven no solo lo visible, sino también lo invisible. Prepárate, porque esta revelación solo comienza a arañar la superficie. Lo que viene a continuación desafiará aún más las verdades que nos han dicho. Ahora la narración da un giro inesperado, conectando el contenido de las cartas de Pablo con el poder que aún opera en las sombras. Empiezan a surgir las preguntas, ¿qué más hay que no vemos? ¿Alguna vez has notado pasajes como 1 Corintios 2, 6-8, donde Pablo escribe sobre la sabiduría entre los maduros, una sabiduría que no pertenece a los poderes de este mundo? Menciona a gobernantes de esta época cuyos ojos estaban cegados a la verdad. ¿Quiénes son estos gobernantes? ¿Y por qué Pablo habla como si estuvieran controlando el curso de los acontecimientos, pero con una agenda invisible? Son versículos como este los que sugieren que Pablo sabía más de lo que se podía decir abiertamente. Estaba advirtiendo sobre fuerzas que operaban en las sombras, y sus cartas perdidas pueden haber traído revelaciones aún más directas sobre estos poderes ocultos. Segunda revelación, ahora piense en esto, algunas tradiciones antiguas sugieren que Pablo habló, en cartas que no han sobrevivido, sobre la conexión directa entre los ángeles caídos y los eventos que dieron forma a la historia. Estos ángeles, que una vez cayeron, no han desaparecido. Continúan influyendo en el mundo, a través de sistemas, imperios e incluso la estructura de la sociedad misma. La caída de estos ángeles no fue solo espiritual, resonó en todo el tejido del mundo material.
Esto significa que, en algún lugar de estas cartas, Pablo pudo haber hablado de cómo estos poderes caídos todavía actúan sobre reyes, líderes y naciones. ¿Qué pasaría si Pablo nos estuviera mostrando cómo estos ángeles, en lugar de ser destruidos, continúan influyendo en acontecimientos modernos como grandes guerras, colapsos económicos e incluso revoluciones? Estos versos menos conocidos y textos antiguos sugieren algo inquietante. Lo que consideramos elecciones humanas o conflictos terrenales en realidad pueden estar influenciados por fuerzas que operan fuera de nuestro campo de visión. Pablo, con toda su sabiduría, trató de advertirnos. Pero sin estas cartas, lo que queda son fragmentos, ecos lejanos de una verdad mucho mayor. Y ahora les pregunto, si estos ángeles caídos todavía están entre nosotros, si sus acciones influyen directamente en nuestro mundo, ¿qué quería decirnos realmente Pablo? ¿Por qué se omitieron estas revelaciones? Ahora, la narrativa es más profunda y muestra que el misterio no está solo en un pasado distante, sino en fuerzas que aún actúan sobre nosotros. La segunda revelación saca a la luz un nuevo nivel de suspenso, ¿y si el mal nunca hubiera desaparecido? Ahora que hemos comenzado a comprender las fuerzas ocultas mencionadas por Pablo, debemos colocar estas revelaciones en el contexto de la historia humana. Piense en algunos de los tiempos más turbulentos que han marcado nuestra civilización: guerras, revoluciones, destrucción masiva. ¿Qué pasaría si Pablo estuviera tratando de mostrarnos que estos eventos, aparentemente causados por disputas humanas, en realidad tenían una mano invisible detrás de ellos? La historia está llena de conflictos inexplicables, donde la crueldad y la devastación parecen superar toda razón o lógica. Y esto es lo que muchos han pasado por alto. Es posible que Pablo haya estado hablando, en sus cartas perdidas, de cómo estos ángeles caídos, estas fuerzas espirituales, influyeron directamente en el curso de los acontecimientos históricos. Contexto histórico: miremos, por ejemplo, las guerras importantes. Pablo sabía que las batallas que libramos en el plano físico son a menudo un reflejo de una batalla mucho más grande librada en el plano espiritual. Quizás escribió sobre cómo estos poderes caídos, seres antiguos que tienen profundas raíces en nuestra historia, continuaron manipulando a líderes y naciones, alimentando el odio, la ambición y la sed de poder. Imagínese a Pablo advirtiendo a las primeras iglesias sobre cómo estas fuerzas se estaban infiltrando en las esferas de poder. Quizás incluso mencionó que si bien los humanos creemos que tenemos el control, en realidad, el mal opera silenciosamente, guiando decisiones y acciones que transforman el curso de la historia. Personificación: el mal que Pablo mencionó no es solo una fuerza abstracta. Tiene nombre, tiene forma y tiene un propósito claro. Pablo lo sabía, y es probable que haya tratado de mostrarnos que estos seres caídos continúan operando en las sombras, influyendo en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde pequeñas decisiones hasta grandes movimientos globales. Cuando miras la historia con esta nueva lente, todo empieza a tener sentido. El caos, la destrucción, los imperios que surgen y caen, todo esto podría ser el reflejo de una batalla invisible. Es posible que Pablo haya estado tratando de abrirnos los ojos a esta realidad, una realidad que la mayoría nunca se da cuenta. Ahora piense, si estas cartas hubieran sido incluidas en el Nuevo Testamento, ¿cómo habrían cambiado nuestra visión de la historia y del mal? ¿Cómo habría impactado esto la forma en que vivimos nuestra espiritualidad hoy? La narrativa es aún más profunda, conectando el mundo espiritual con el mundo histórico. El mal ahora está personificado, algo real, tangible y con propósitos que afectan directamente nuestra existencia. Pero esta historia no se detiene solo en la historia de la humanidad. A Pablo no solo le preocupaban las naciones o los principales acontecimientos mundiales. Estaba profundamente interesado en algo mucho más cercano: tu vida. Nueva capa de misterio, y aquí es donde entramos en una nueva capa de revelación. Imagine a Pablo escribiendo no solo sobre batallas cósmicas y espirituales, sino también sobre cómo estas fuerzas invisibles también afectan las decisiones individuales. En una de sus cartas perdidas, podría haber abordado directamente el papel de estos seres en las luchas espirituales silenciosas y cotidianas que todos enfrentamos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces las decisiones más simples parecen estar envueltas en una nube de confusión? ¿O por qué los momentos de mayor tentación parecen surgir cuando somos más vulnerables?
Es posible que Pablo haya escrito sobre cómo estos ángeles caídos, estas fuerzas que él conocía, también interfieren, no solo con los líderes y acontecimientos globales, sino también con las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Quizás Pablo quería que supiéramos que estas batallas espirituales ocurren todo el tiempo y que nuestras decisiones diarias, nuestras elecciones morales, son escenarios donde estas fuerzas están en juego. Esta revelación añade una capa completamente nueva a nuestra comprensión del bien y del mal. No se trata solo de conflictos entre naciones o entre ideologías, sino de algo mucho más íntimo, la batalla por el alma de cada persona. Aplicación práctica. Ahora pregúntate, ¿cómo estas fuerzas invisibles dan forma a tu vida? ¿Cómo afectan tus elecciones, tus dudas, tus miedos? Y más importante aún, ¿qué podría habernos enseñado Pablo sobre cómo resistir estas influencias? Es posible que las cartas perdidas hayan revelado poderosas herramientas espirituales que Pablo pretendía que usáramos para protegernos de estas malas influencias que operan sutilmente en nuestra vida diaria. Pablo, que sabía tanto sobre el poder de la fe y la guerra espiritual, puede haber dejado claro que estamos constantemente en guerra, no solo contra los pecados visibles, sino contra las fuerzas que moldean nuestras emociones, nuestros impulsos y nuestros caminos. Es posible que haya estado tratando de advertirnos que cada una de nuestras elecciones tiene un impacto en el panorama espiritual. Y ahora la pregunta sigue siendo, ¿cómo estas fuerzas invisibles dan forma no solo al mundo que nos rodea, sino también a nuestra vida diaria? La narración ahora profundiza en un nivel personal, mostrando cómo lo que Pablo pudo haber escrito en sus cartas perdidas afecta directamente al espectador. El misterio se vuelve íntimo, personal y lleno de implicaciones prácticas. Ahora, para comprender verdaderamente el impacto de estas fuerzas invisibles y las cartas perdidas de Pablo, miremos a aquellos que han experimentado batallas espirituales. Historias reales, de personas que enfrentaron lo inimaginable y salieron del otro lado con una nueva comprensión de su fe. Ejemplos emocionales. Considere la historia de María, una mujer que durante años enfrentó una lucha silenciosa contra la duda y el miedo. No sabía por qué su vida parecía estancada en un ciclo de dificultades, donde cada decisión parecía guiarla hacia el fracaso. Hasta que un día, al leer las cartas de Paul, algo en su interior despertó. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra las circunstancias del mundo físico, sino también contra las fuerzas espirituales que estaban influyendo en sus elecciones, su visión de sí misma e incluso su fe. Fue en ese momento, cuando se dedicó a la oración profunda y a la búsqueda de respuestas espirituales, que María comenzó a comprender lo que Pablo siempre había enseñado, que la batalla más importante era la que se libraba dentro de ella misma. Y cuando reconoció esto, su vida empezó a cambiar. Ahora, imaginemos si María hubiera tenido acceso a las cartas perdidas de Pablo. ¿Qué pasaría si en estas cartas hubiera instrucciones claras sobre cómo resistir estas influencias espirituales, sobre cómo fortalecer tu alma contra estos ataques sutiles? ¿Cuántas vidas más podrían transformarse? Reflexión personal. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en las fuerzas que dan forma a tus momentos más desafiantes? Quizás estas cartas perdidas fueron escritas solo para personas como tú. Para quienes sienten, en silencio, una lucha interna que parece no tener fin. Es posible que Paul haya brindado consejos y orientación sobre cómo operan estas fuerzas, cómo tus elecciones son el campo de batalla y cómo puedes resistir, incluso si no puedes verlas con claridad. Estas historias de batallas espirituales son más comunes de lo que piensas. Y la verdad es que todos estamos en una lucha constante, a veces sin darnos cuenta, contra estas influencias invisibles. Lo que Pablo quería que entendiéramos es que, como María, también nosotros tenemos la capacidad de resistir, de vencer y de encontrar el camino hacia la luz. Pero sin estas letras faltantes, es posible que falte una pieza importante del rompecabezas espiritual. Ahora, piénselo, si Paul estuviera aquí hoy, ¿qué diría sobre las batallas que enfrenta? Aquí, la narrativa adquiere una dimensión aún más emocional y personal. Historias reales de batalla espiritual conectan directamente al espectador con el tema, despertando una reflexión profunda sobre sus propias luchas y elecciones. Nos acercamos a un punto crucial en este viaje. Hasta ahora,
hemos hablado de las fuerzas invisibles que dan forma al mundo, las batallas espirituales que enfrentamos sin darnos cuenta y cómo las cartas perdidas de Pablo podrían ayudarnos a comprender mejor esta guerra en curso. Pero ahora llegamos a la parte más importante. Generando tensión, a lo largo de los siglos, muchos han buscado respuestas. Profundizaron en textos antiguos, formularon preguntas difíciles y desafiaron el status quo de la fe. Sin embargo, la mayoría nunca ha podido encontrar todas las piezas de este rompecabezas. Y es ahí donde tú, ahora mismo, te encuentras a punto de descubrir algo que pocos se han atrevido a imaginar. Lo que estamos a punto de revelar no es una batalla que tendrá lugar en un futuro lejano, en un lugar místico o en lo alto del cielo. La verdadera batalla está ocurriendo ahora. A tu alrededor. Dentro de ti. Y a tu alcance. Gran revelación, la mayor revelación que Pablo podría haber tratado de compartir, tal vez en cartas que nunca han llamado nuestra atención, es que la lucha entre las fuerzas del bien y del mal no es una historia épica distante, está entretejida en cada detalle de nuestra existencia diaria. No se trata de esperar el apocalipsis o el juicio final. Es darse cuenta de que el campo de batalla está aquí y ahora. El enemigo no está lejos, está presente en cada tentación, en cada momento de duda, en cada acto de desesperación. Pablo, con su visión clara y su profundo conocimiento, puede haber tratado de prepararnos para esto. La verdadera batalla está sucediendo ahora, a tu alrededor y dentro de ti. Fuerzas espirituales, ángeles caídos, influencias invisibles, todo esto está más cerca de lo que imaginamos. Y quizás Pablo advirtió sobre esto, en cartas que nos fueron negadas. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la lucha no es algo externo. El mal no es un enemigo al que hay que enfrentarse solo al final de los tiempos. Él está obrando ahora, en las decisiones que tomamos, en las divisiones que surgen en nuestras relaciones, en las crisis de fe que enfrentamos. Y si no somos conscientes, si no entendemos la profundidad de esta lucha, corremos el riesgo de perder sin siquiera darnos cuenta de que estábamos en la batalla. Ahora, la pregunta más importante, ¿cómo vas a afrontar esto? ¿Cómo te prepararás para esta batalla invisible que ya está en marcha? Ahora la narración llega a su clímax. La gran revelación conecta todo lo discutido, las fuerzas invisibles, las cartas perdidas, la batalla espiritual, con el momento presente, haciendo que el misterio sea personal y urgente. Y ahora, hemos llegado al final de este viaje, pero en cierto modo, es solo el comienzo. Después de todo lo que hemos discutido, las fuerzas invisibles, las cartas de Pablo que nunca nos llegaron, la batalla espiritual que se libra que nos rodea, la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? Pablo, en sus cartas que conocemos, nos dio varias armas espirituales para enfrentar estos desafíos. En Efesios 6, 11-12, habla de la armadura de Dios, instando a los creyentes a protegerse contra las artimañas del diablo. Nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra los poderes y autoridades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales del mal en los lugares celestiales. Lo que Pablo sabía, y lo que pudo haber escrito en sus cartas perdidas, es que esta armadura espiritual es nuestra única defensa en una guerra invisible. Pero estas palabras no pueden quedarse simplemente en el papel. Lo que nos pidió es acción. Él nos ha instruido a vestirnos con la coraza de justicia, a usar el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. En sus cartas, conocidas y desconocidas, Pablo quería que cada uno de nosotros estuviéramos preparados, no para el futuro lejano, sino para las batallas diarias que enfrentamos ahora. Ahora es tu turno. Es posible que Pablo haya escrito sobre fuerzas invisibles, pero también creía en el poder visible de la acción. Y hoy tienes la opción de no solo escuchar esas palabras, sino actuar en consecuencia. ¿Cómo puedes protegerte de estas fuerzas? ¿Cómo puedes fortalecer tu fe y resistir las influencias que moldean tu vida de maneras que ni siquiera te das cuenta? Comience con la oración, esa herramienta que Pablo siempre mencionó como la más poderosa. Oren por sabiduría para discernir lo invisible y por discernimiento para resistir el mal. Lee las Escrituras con nuevos ojos, buscando no solo lo evidente, sino lo que hay entre líneas, en las lecciones que nos dejó Pablo. Y, sobre todo, comprenda que esta batalla invisible no es suya para que la pelee solo.
Pablo nos recordó que somos parte de un cuerpo más grande, el cuerpo de Cristo. Estamos todos juntos en esto. Así que ayude a otros a ver esta verdad, a comprender esta batalla y a prepararse para ella. El mensaje de Pablo, tanto en las cartas que conocemos como en las que se han perdido, siempre ha sido claro: la verdadera victoria no está en el futuro, sino en las batallas que ganemos hoy. Aquí llegamos a la conclusión. El espectador ahora comprende que el conocimiento adquirido debe transformarse en acción, llevando la narrativa a un final inspirador y práctico. Si este viaje te ha traído nuevas reflexiones, si ha despertado en ti el deseo de comprender más sobre las batallas invisibles que enfrentamos y cómo las enseñanzas de Pablo pueden transformar nuestras vidas hoy, entonces no olvides dejar un me gusta y suscribirte. Para canalizar. De esta manera no te perderás ningún contenido futuro y juntos continuaremos explorando estos misterios ocultos y fortaleciendo nuestro camino espiritual. Su apoyo es esencial para que podamos continuar en esta misión. Emprendamos juntos este viaje de descubrimiento.